equipo para servirle a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos permites rendirte hoy este culto de adoración, Señor. Gracias por permitir que estemos reunidos, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Queremos, Padre, escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Háblanos hoy, porque tu siervo queremos oírte en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que el Señor me ha dado para compartir con todos y que sea el Espíritu Santo que nos revele su verdad. Lleva como título Todos a bordo. Los invito, hermanos, a que leamos la palabra en Génesis capítulo 6, desde el versículo 1 al 8. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. La maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continua solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde que el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, muchos hemos escuchado de Noé. Algunos lo habremos visto en algunas ilustraciones, otros lo habremos escuchado, pero en algún momento nos habremos detenido para preguntarle al Señor, al Espíritu Santo, ¿qué sucedió en Noé? ¿Qué pasó en ese momento? Porque la tierra estaba llena de maldad. Conozcamos un poquito de Noé. Vivió Lamec. Vamos a Génesis 5, 28, 3, 2, solo para conocer un poco el árbol familiar de Noé. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, Lamec. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Lamec es el papá de Noé. Pero Lamec es hijo de alguien que habremos escuchado cantidad de veces, Matusalén. Cuando nos dice: uy, esa persona es más vieja que Matusalén. No hubo alguien que viviera más, por lo menos no en la Biblia, que Matusalén, y no lo hay. Matusalén viene siendo entonces el abuelo de Noé. Matusalén viene siendo el abuelo de Noé. ¿Qué pasaba en ese momento? Pues el mundo estaba lleno de maldad, perversidad, asesinato. Un hombre se casaba con otro, de todo. Sí, está perverso el mundo. Se nos parece quizás un poco a lo que vivimos miles de años después, a los tiempos actuales. Pero cuando dice en el versículo 2 que viendo los hijos de Dios
viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿A qué se refiere la palabra cuando nos dice hijos de Dios? Nos está hablando de la descendencia de Abel. Cuando nos habla los hijos de los hombres, se refiere a la descendencia de Caín. De Abel somos los hijos de Dios, y de Caín los hijos de los hombres. Nosotros somos hijos de ¿quién? Del Altísimo, somos hijos de Dios. Y dijo Jehová que la maldad era mucho en los hombres. Pero si vemos el versículo 6, dice, y se arrepintió. O sea que Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Dios tiene sentimientos, Dios tiene corazón. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Cuando dice que se arrepintió, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Pero ¿dónde le dolió? ¿Dónde? En el corazón. Sí, es como nosotros, los que somos padres o madres, tenemos unos hijos, los vamos preparando y tenemos obviamente fe de que van a salir adelante. Cualquier cosa que haga hoy nos duele en el corazón. Así es nuestro Padre Celestial. Él se arrepintió, pero Él es omnisciente, omnipresente. Él obviamente sabe todo lo que va a suceder, pero siempre el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío. Y Él se arrepintió en su corazón. Pero siempre hemos escuchado también cantidad de veces de que Dios nos deja un remanente. ¿Sí? Es verdad. Desde Génesis, donde leemos, en todo lo que sucedió allí, Dios ya tenía su remanente. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Prestemos atención, Noé no nos dice su esposa. No lo sabemos, la Biblia no nos dice de su esposa, no nos dice de su nuera, de sus 3 hijos, de las 8 personas, porque allí quienes se salvaron fueron 8, Noé, su esposa, los 3 hijos y sus 3 mujeres. Son las 8 personas que se salvaron. Por eso que aquí es bien importante que veamos el versículo 8. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Qué importante es profetizar, ¿no?, sobre nuestros hijos. Si nosotros vemos en el versículo 29, dice, llamó su nombre Noé. ¿Qué significa Noé? Ahí lo profetizó su padre. Alivio, descanso. Nosotros como padre entonces tenemos que profetizar sobre nuestros hijos. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Noé viene de una familia bendecida. ¿Quién era el papá de Matusalén? Que es el abuelo de Noé. Nada más y nada menos que Enoc, que caminó con Dios, que no vio la muerte, que Dios se lo llevó. Es decir, que Enoc viene siendo el papá de Matusalén, el bisabuelo de Noé. Y Matusalén el abuelo de Noé. Una familia bendecida. Entonces nosotros tenemos que ejercer ese poder de poder bendecir. Bendecir, maldecir, no sé, una palabra, bendigamos. Vamos a bendecir, siempre tenemos que bendecir. Recordemos que cada vez que nosotros decimos yo te bendigo, le estoy diciendo el reino de Dios vendrá a ti. ¿Okay? Entonces tenemos que bendecir siempre. Por eso muchas veces los hijos nos piden la bendición y ¿qué decimos nosotros? Que Dios te bendiga, porque eso es de Dios. Simplemente es un acto de reverencia que le enseñamos a los hijos cuando le dicen al padre, papá, la bendición, Dios te bendiga, porque Él es el que nos bendice. Entonces, Noé halló gracia en los ojos. Hallar gracia en los ojos de Dios. Vamos a la segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Es decir, el Señor, ¿a quién busca? Porque Dios nos busca a todos nosotros. Pero ¿con quién pacta Dios? ¿Hacia dónde Dios voltea su mirada? O sea, ¿qué requisitos tengo que tener yo? Porque todo Dios nos ama, Dios nos busca. Pero
para yo decirle a Dios, levantar mi mano y decirle, por favor, voltéate hacia donde estoy yo. Necesitamos nosotros tener un corazón perfecto. Por eso al Señor, obviamente, viendo lo que le pasaba, pues le dolió su corazón. Entonces, si nosotros queremos buscar esas bendiciones que Dios tiene, a veces decimos, ¿y por qué no me llegan? ¿Qué pasa? Tengo trabas, sí, tenemos que superar todo, pero tenemos que ir perfeccionando nuestro corazón. Porque cuando yo a medida vaya perfeccionando mi corazón, vaya sanando, vaya perdonando, vayamos trabajando todo lo que es la sanidad interior y me vaya acercando más y más, Dios verá un corazón perfecto como hizo con Noé. Porque Noé fue él, no fue su esposa, no fue su familia. ¿Cuántas veces nosotros como personas nos dicen, ese está loco, mira, ese es el único cristiano en su casa? Y no solo Noé se salvó, sino salvó a su esposa, salvó a sus 3 hijos y a las 3 nueras, más los animales que Dios le dijo en ese momento. Pero fue Noé. Si vemos el versículo 8, no nos habla de su mamá, perdón, no habla de su esposa, de nadie, Noé se salvó él. Dios dijo, tú. O sea, ¿cuántas veces dudamos nosotros? Señor, yo estoy solito aquí, ¿qué hago? Yo no estoy solo. Dios está conmigo. Dios está con ustedes, hermanos. Porque Noé estaba solo. Dios halló gracia en él. Se volteó y dijo, allí está esa persona. Si nosotros queremos que Dios revele como le reveló a Noé, ¿qué tenemos que hacer? Perfeccionar nuestro corazón. Porque esa es una traba que no nos va a permitir escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, escuchémoslo. Tenemos que escuchar a Dios. Vamos, hermanos, a continuar en el capítulo 7. Del versículo 1 al 5. Génesis capítulo 7, versículo 1 al 5. Aquí vamos a ver el juicio de Dios, el diluvio. El diluvio en Noé pues representa el juicio que Dios tiene. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y traeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Hizo Noé conforme a lo que le mandó Jehová. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos habla, nos quiere revelar, pero nosotros decimos, no, yo no puedo, no es conmigo, o tratamos de simplemente no escucharlo? Fíjense que en el versículo 5 del capítulo dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y ustedes dirán, qué sencillo, ¿sí? Vayamos a los tiempos de Noé a ver qué tan sencillo es que durante esa época en la faz de la tierra no llovía, siempre una llovinita, nunca una lluvia. Y ver a una persona de una edad avanzada construyendo allí un arca, y la gente se acercaba a preguntarse y se burlaban de él. Oye, ¿verdad que más de uno de nosotros en la carne diríamos, este como que está tostado, ¿qué está haciendo este aquí? ¿Para qué va a hacer esto? Si no sé a cuántos kilómetros era cuando podía haber quizás un poquito de mar o agua donde pudiera hacer la barca. Pero ¿qué hizo Noé? Hizo conforme lo que Dios le mandó. Esa arca a veces la vemos pequeñita, ¿saben, hermanos? Esa arca caben aproximadamente como unos 500 trenes de carga, es decir, más o menos unas 120, 180 mil personas pudieran haber cabido en esa arca. ¿Sabe cuántos se salvaron? Los 8 que hablamos: Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, más los animales que Dios les dijo. Los demás no entraron, no escucharon la voz de Dios cuando dijo todos a bordo. Se reían de Noé, ya lo vamos a ver más adelante. Pero Noé hizo todo lo que hizo conforme a Jehová. Hermanos, cuando Dios nos diga algo y sepamos en espíritu, sepamos que es verdad, que es la voluntad de Dios, hagámoslo. Bañémonos de aceite para que nos resbale lo que nos diga la gente. Noé pudo salvarse, él con su familia,
Por supuesto que la salvación es individual, no es en grupo, pero Dios halló gracia en él. Para mandar el juicio, Dios le fue hablando a Noé de lo que iba a acontecer. Y Noé sí tenía una profesión. Muchos diremos, bueno, pero ¿qué profesión tiene Noé? Noé era predicador, pregonero de justicia. Noé llevaba la palabra de Dios. Es decir, él iba trabajando y a la vez él iba predicando, iba dando el mensaje y les decía, va a venir un juicio de Dios. Pero ¿qué hacía la gente en esa época? Se apartaban, hermanos. Mientras la gente bailaba, tomaba, hacían todas sus locuras del mundo. ¿Qué hacía Noé? Obedecía a Dios. Para ellos, Noé era un loco, porque bueno, de todo lo que están allí, el único era Noé, que estaba preparando el arca, mientras la gente del mundo pues continuaba allí tranquilamente disfrutando. El arca de Noé es un mensaje actual, porque en los tiempos que vemos, hermanos, es así. Pero nosotros obviamente siempre tenemos ese gusanito como de decir, oye, ¿eso será verdad de Noé o fue una fábula que alguien nos la colocó ahí? Primero, todo lo que dice la palabra, para nosotros no puedo tomar ni agregar absolutamente nada, porque pasaríamos a hacer anatema. Esto es la palabra de Dios. Pero no conforme a eso, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver lo que nos dice personalmente el Señor Jesucristo. Y es uno de los versículos, ¿ok?, que nosotros habremos escuchado cantidad de veces. Lo antecede, todo un versículo lo antecede, donde el mismo Señor Jesucristo nos da una señal y nos ratifica la veracidad de Génesis, de los tiempos de Noé, como para que no quede duda. Y son dos versículos que lo hemos escuchado muchísimas veces. Uno de ellos es: cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, ni los ángeles sabrán la hora. Y luego viene ese versículo donde nos habla de Noé. Leamos Mateo de 24, 33 al 38. Veamos qué nos dice el Señor, Él en persona, el mismo Señor Jesucristo nos lo recoge Mateo. Dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Gloria a Dios, hermano. Señor Jesucristo, si quedaba alguna duda, pueden verlo en Mateo. Nosotros como cristianos no podemos quedarnos duda absoluta, pero el mismo Señor Jesucristo dijo, son señales. Y creo que tenemos hoy en día bastantes señales dadas. Nos lo dice la palabra, no sabemos, pero cerca está. Cerca está. Nosotros tenemos entonces, hermanos, que afianzar nuestra fe. Nosotros tenemos que creer en nosotros. Porque para Noé no fue fácil, pero una persona lo pudo hacer. Dios lo utilizó. ¿Por qué tenemos que menospreciarnos nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros de que Dios nos usa? Dios quiere utilizarnos a todos nosotros. ¿O será lo contrario? ¿Será que nosotros somos egoístas, que tenemos dones y talentos que el Señor nos ha dado y no queremos ponérselo a su servicio? ¿No será al revés? Porque Dios nos quiere utilizar a todos, pero el que tenga corazón perfecto, el que esté dispuesto. Hermano, si Dios le ha dado un don, si Dios le ha dado un talento, vamos a ejercerlo, porque ese es para su gloria, porque solo para Él es la gloria. Entonces, busquemos esos talentos, escuchemos a Dios y no le hagamos caso al mundo, porque nos tildan de locos. El mismo Señor Jesucristo, cuando vino y predicaba, más de uno le decía, pasan a los enfermos. No, ¿quién es este que está aquí? Pablo, cuando estuvo en Atenas, que era una de las ciudades del conocimiento,
Bueno, pensaría que le iba a hablar de matemática, de física, de química, porque bueno, la ciudad, digamos, del conocimiento, y empezó a hablarle de la palabra y todos estaban felices. ¿Saben hasta qué punto? Cuando le tocó Pablo el tema y les dijo que el Señor Jesucristo resucitará. Allí todos quedaron, cortocircuito, esto no es conmigo, ¿sí? Así pasó con Noé. Cuando construyó el barco nadie le creyó. El mismo Pablo, cuando se convierte con el Señor, que el Señor lo va tratando también, llega un momento que dice, ¿qué es esto? Esto como que es una locura. Lo que es loco para el mundo, para nosotros es vida eterna, porque es la palabra. Lo que es la locura para el mundo, que es la palabra, para nosotros nos glorificamos, porque nosotros nos glorificamos en el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, porque Él se sacrificó por cada uno de nosotros. Muchos creemos que estamos hoy aquí sentados y felices sin que nadie haya hecho algo por nosotros. Sí, hermano, en la palabra vemos, el mismo Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz por nosotros. Noé fue capaz de salvar a la humanidad. Es decir, que a Noé podemos decirle que es el padre de la humanidad, porque así como Abraham consiguió en Jesús, en la palabra, ser el padre de la fe, ser el padre de la fe en Dios, así es Noé. Podemos decirle, hermano, que nosotros estamos aquí sentados, parados para la gloria de Dios, gracias a que un hombre justo, uno, ojo, esto no pasó en un pedacito, no, esto pasó en la tierra completa, es decir, no que pasó por decir la ciudad de Caracas, en una esquinita, no, todo fue destruido completo para volverse a fundar. ¿Por qué? Porque Dios vio gracia en Noé. Una persona lo pudo hacer. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo, hermano? Nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios. Pero muchos de nosotros, cuando no queremos escuchar la voz de Dios, perdemos el bote, perdemos el arca. Así que tenemos que estar bien atentos qué quiere el Señor y trabajar para la honra y para la gloria de Dios. Vamos, hermanos, a leer en Génesis capítulo 8, versículo del 1 al 3. Y se acordó Dios de Noé y todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y catarata de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Sí? Llovió durante 40 días y 150 días empezó a mermar el agua. Vayamos, hermanos, al capítulo 9 en Génesis, del versículo 1 al 3, y veamos el pacto que Dios hace con Noé. Noé no pactó con Dios, Noé estaba tranquilito buscando al Señor y todo. El Señor le reveló en sueño. Si vemos en Génesis, le dio cada una de las características de cómo debería armar esa arca. Dios le reveló detalle a detalle. ¿Cuántas veces el Señor quiere hablarnos y no lo dejamos escuchar su voz? A Noé le reveló detalle tras detalle, hermano. Noé era un simple mortal como nosotros, no tenía nada en especial, solo el que buscaba de Dios. En esa generación, él estaba buscando de Dios. Veamos cómo Dios, porque Dios es el que pacta con nosotros, no nosotros con Dios. Dios pacta, por eso nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que tener ese corazón perfecto hacia Él, y Dios pacta con nosotros. Del versículo 1 al 3 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dio fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo. Vamos a continuar ahora en el versículo 8, allí mismo, en el capítulo 9 de Génesis. Dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí
que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y todas bestias de la tierra que está con vosotros, desde todos los que le salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Qué hermoso. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, que después de un quebranto viene la bendición? Y no lo creemos, porque muchos de nosotros, en el fondo, no lo creemos. Pero fíjense cómo Dios pactó con Noé. Le dijo, esto no volverá a suceder. Y nos ha dejado el arco iris, como señal de que recordemos que Él pactó con Noé. Que Él halló aquí a uno como nosotros, justo de corazón, lo halló. Y solo por Él pudo salvar la humanidad. Solo por Él se pudo salvar la humanidad. Es importante, hermanos, que nosotros nos revisemos como cristianos. Es importante que nos hagamos una autocrítica, digamos al Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a ver cuál es la traba que yo tengo para poderte escuchar mi voz. Vamos a ver las cualidades que tuvo Noé. Oye, que yo como cristiano le digo, Señor, hoy dánoslas a cada uno, ratifícalas, no nos dejes dudar. Noé, dentro de sus cualidades, tiene 3 cualidades muy resaltantes. Noé creyó, trabajó y no se desanimó. Noé creyó, sí, le creyó a Dios. Cuando Dios le habló, cuando Dios le reveló qué era lo que tenía que hacer paso a paso, él le creyó. Nosotros, hermanos, también tenemos que creer, pero no creer como la anécdota que salió hace unas semanas en el periódico semanal de nosotros, donde decía que había un grupo de cristianos que le decían a los pastores, intercedan, pastores, por favor, vamos a orar para que llueva. Y oraban una semana, y 2, y 3, y 4, y 5, y no llovía. Y el pastor le decía, bueno, vamos a orar un poco más, pero con fe, ¿sí? Oremos todo con fe para que el Señor pueda escucharnos. Ok. Pasaron un tiempo más y llegó un momento que le dijeron a los pastores, ves, mira, Dios no nos oye, Dios no sé qué. Y el pastor volteó donde estaba y le dijo, ¿cuántos de ustedes trajeron un paraguas cuando venían a orar a la iglesia? Entonces, ¿dónde está la fe? Querían que lloviera, venían a orar, pero ninguno trajo un paraguas con él. Entonces nosotros, si tenemos fe, es fe en Dios, porque Noé no esperó ver el diluvio para creer, no esperó nada, absolutamente nada. Noé creyó, tuvo esa fe, ¿sí? Pero esa fe tenemos que tener cuidado que no sea una fe muerta, como está en Santiago 2:20, ¿no? Donde nos habla de que tengamos cuidado, porque no solo con obras seremos salvos ni con fe, ¿sí? Solamente aislada, ¿no? Entonces tenemos que tener una fe activa, una fe en acción. ¿Sí? Noé trabajó, Noé nunca dejó de trabajar, aunque los vecinos iban para sus parrandas, se iban tranquilitos cada uno a su fiesta, el mundo seguía y él en ese momento pues era el loco, pero él les predicaba, mientras les preguntaba ¿qué hace? No, Dios va a traer juicio sobre la tierra, arrepiéntanse, mejoren su corazón, y obviamente pues todos se reían. Se parece bastante, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos a alguien al lado y le vamos a llevar la palabra y le decimos, hermano, Cristo viene, arrepiéntese, usted está tostado, usted está loco. Bueno, así era Noé, así lo tildaban a él. Pero nosotros tenemos que llevar la palabra, nosotros tenemos que sembrar.
Nosotros sembramos y solo Dios sabe cuándo esa semilla va a germinar, no nosotros. No dudemos en sembrar. A veces decimos, oye, yo hablo, llevo la palabra y nadie se convierte. Nosotros no somos omniscientes ni omnipresentes, es solamente nuestro Dios. Nuestro deber es hablarle con franqueza, nuestro deber es llevarle la palabra a esa persona y germinará. Y cuando nosotros le pidamos algo a Dios y veamos que pase algo, tengamos fe, pero llevemos el paraguas, no como esta gente que iba a hablar con el pastor y el paraguas lo dejaba en su casa. A veces que haya una tormenta, a ver cómo iban a salir de la iglesia. Si tenemos fe, tiene que ser una fe que podamos trabajar, tiene que ser una fe en acción, no una fe de que yo creo, decir. ¿Okay? No se desanimó, ¿sí? Muchos de nosotros quizás en nuestras iglesias, en algunas iglesias, donde sea, pues somos atacados por el enemigo y a veces también por algún hermano, hermana por allí, no, siempre hay alguien que nos ataca. No nos desanimemos. Si yo tengo revelación de Dios y yo sé que Dios quiere eso conmigo, sigamos adelante. No dudemos, Noé no dudó en ningún momento. Más bien lo contrario, él predicaba, aprovechaba para predicar. Dios le dio 120 años. Si no fue un día, no fue un minuto. Hasta que luego se cerró la puerta. Y por supuesto, cuando se cierre la puerta, lo que tenemos adentro tenemos que saludar, no nos queda más nada porque hemos hablado, decimos chao. Porque cuando venga el Señor, pues Él vendrá por lo suyo a hacer su juicio. Entonces es bien importante que nosotros afinquemos, que no dudemos, porque nosotros decimos yo creo, sí, pero ¿crees qué? Es solo Él. A veces tenemos un problema, decimos que creemos, pero queremos llevarnos por nuestro reloj, por el tiempo nuestro. Ese no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios lo controla Él. Él no se olvida de nadie. Él deja un remanente. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Ahí está Noé. ¿Dejó su remanente o no dejó su remanente? Y tras ese quebranto dejó o no dejó una bendición. Dijo, no volverá a haber un diluvio de esas dimensiones sobre la faz de la tierra para que se radique. Y no obstante a eso, por si se le olvida a Noé, a su hijo, al tataranieto, a nosotros, a mis hijos, a mis nietos, dejo el arcoíris como para que de vez en cuando lo vean, diga, ay, mira, ahí está lo que pactó Dios con Noé. Porque es Dios el que pacta. ¿Quiere que Dios pacte? Yo quiero que Dios pacte conmigo. Si yo quiero que Dios pacte, y ustedes también, hermanos, perfeccionemos nuestro corazón para que Dios pueda pactar con nosotros. Entonces es importante que nosotros estas tres cualidades, por favor, vamos a trabajarlas todos. Ustedes, si la tenemos, reforcémosla. No pasa nada. Pero yo tengo que tener esa convicción. Yo tengo que creer, trabajar y no desmayar. Vamos a ver, hermanos, algunas características que tenía el arca. Algunas. ¿Sí? Hecha con la madera de gofer. Si leemos en la palabra, la madera de gofer para esa época, era lo más robusto que podía haber. Así es el Señor para nosotros. Él es mi roca, Él es mi roca fuerte. Con Él estoy yo agarrado, porque así como Noé se agarró de esa madera, yo me agarro a ti, Señor. Jesús es la roca de nuestra iglesia, la roca de nuestra vida fuerte. No tenía timón. Qué interesante, ¿no? Es decir, navegó 40 días, 40 noches. ¿Y quién lo dirigía? Noé. No, él iba, muchos creemos que iba a la deriva. No, Señor, no iba a la deriva. ¿Quién lo comandaba? Nuestro Dios. Dios iba dirigiendo el timón. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas y a veces queremos solucionarlo yo puedo, hasta que tengamos que doblar rodillas y decir, Señor, haz tú, ya yo no puedo más? Él era el timón de esa barca. No tenía timón, no tenía ningún timón. Hermanos, entreguemos nuestra vida al Señor, que sea Él el timón, que lo dirija, o tú lo puedes dirigir. Yo prefiero que mi barca me la dirija el Señor. Él es que me tiene que dirigir la barca de nosotros, de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros, como cristianos, creemos que con simplemente venir a la iglesia, ya yo estoy salvo. No, con tú venir todos los domingos a la iglesia, eres un asistente. ¿Sí? Si pasáramos una lista, fulano presente, sí vino, es una lista. Pero para que tú estés con Dios, tienes que tener a Jesús aquí en tu corazón, tienes que recibirlo. Porque la iglesia, hermanos, somos todos. No es acá donde nos reunimos hoy. No. Jesús está conmigo, ahí estoy yo. Entonces tengamos cuidado, porque muchos decimos, no, yo leo la palabra, yo hago tal cosa, ¿sí? Pero cuando cruzamos la puerta, ¿qué pasa? O venimos a calentar banca. No necesitamos calentar banca, porque ahí el Señor, créanme, que no va a voltear sus ojos a donde estamos. Porque Él dirá, a ver, ¿quién tiene ese corazón perfecto? ¿A quién voy a usar?
Y muchos creemos que es la edad. Noé tenía una edad avanzada. Noé tenía una edad avanzada y el Señor lo usó. No buscó uno de 18 años. Muchos decimos, yo tengo 70 años, ¿para qué? Yo tengo 80 años, ¿qué voy a hacer yo? ¿Saben? Estuve leyendo una anécdota de una persona que estaba sembrando casi 80, 85 años y el Señor estaba sembrando unas manzanas. Que para sembrar manzanas es un proceso bastante largo, para que den fruto, todo un proceso. Sembrando manzanas, vino un niño a reírse, por eso no podemos desanimarnos. Vino a reírse un niño y le dijo, ay Señor, ¿y usted todavía cree que usted va a comer esas manzanas, esos frutos que está sembrando? El Señor le dijo, no, yo no, pero yo trabajo para Dios y eso lo va a comer algún hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, no seamos egoístas, llevemos la palabra, porque a lo mejor el Señor quiere utilizarme a mí para yo ser usado para su gloria, para que otra persona siga expandiendo el reino. Y a veces nos prohibimos. Ahí está ese señor, 80 años, ¿para qué voy a sembrar yo? ¿Para que venga? No, que venga otro y siempre, ¿no? Es decir, tenemos que sembrar la palabra donde nosotros vayamos. Ese señor de esa edad avanzada no titubeó, no pensó, dijo, bueno, yo voy a sembrar mi manzana, si no me la como yo, si Dios me la vida, me la como, y si no vendrá alguien. Así somos nosotros los cristianos que debemos trabajar para la gloria de Dios. Los verdaderos cristianos, porque hay una sola Biblia, hay una sola verdad. ¿Y por qué? Porque el arca tenía una sola ventana. El arca es la palabra, es la Biblia, hay una. Ahora nos preguntamos, ¿y si hay una sola Biblia, por qué habemos diferentes tipos de cristianos en el mundo? Sí, los que están más activos para la obra de Dios, porque hay los que son pasivos. ¿Qué es lo que pasa? La ventana, hermanos, tenía una ventana. Esa ventana representa la luz, la palabra. Entre yo más busque de Dios, entre yo más me acerque a Jesús, entre yo más lea la palabra, ¿qué voy a tener? Luz, luz. ¿Dónde cree usted que estaba Noé? Porque el arca era de 3 pisos. Noé cree que estaba en el sótano. No, hermano, no estaba arriba, pegadito en la ventana. ¿Por qué? Escuchando la palabra, leyendo, buscando de Dios. Así somos nosotros. ¿Quieres la palabra? ¿Quieres la luz? Acércate a la ventana. Si no, seremos esos cristianos, ay, vi un rayito en el segundo piso. Fue que me dijeron que no temiera porque Dios está conmigo, tal cosa. Te acordarás algún versículo, pero hasta ahí quedas. Y tenía una sola puerta. Interesante, ¿no? Una sola puerta. Y en esa puerta, hermano, entró todo el mundo. O sea, no es que abrieron una puerta grandísima, no, una puerta. Ahí entraron todos. Entró Noé, entró su esposa, sus hijos, su nuera y los animales. Por supuesto que el caracol, oye, qué sencillito, se le pasó rapidito. Pero si nos ponemos a pensar, oye, la jirafa, ¿qué hizo? Epa, tengo ese cuello altísimo. Baja. Ok, pasa por la puerta. Así es Dios. Para la salvación, todos somos iguales ante Dios. Si yo estoy más abajo o más arriba, tengo que cuadrarme en la puerta. El Señor es el único Salvador nuestro. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a estar a ese nivel de la puerta. ¿Quieres entrar a la puerta? Ten cuidado, no te vayas muy abajo al subterráneo, porque también te vas o muy arriba. Estemos a la estatura de la puerta. Por eso siempre tenemos que tratar de acercarnos más a Jesús, a conocer al Señor, a conocer de su palabra. Esa puerta, mantengámosla. Porque cuando Noé trancó la puerta, ¿qué pasó con lo que estaba? No la trancó ni siquiera Noé, fue Dios. Ellos entraron y Dios dijo, este es el momento, hasta aquí. Es decir, nuestro Dios es misericordioso, es amoroso, es todo, pero es un Dios justo. Les dio 120 años. Imagínense que alguien de nosotros hubiese sido vecino de Noé. Yo creo que también estuviéramos riendo y que está haciendo este loco aquí, si no estuviéramos en los caminos de Dios. ¿Qué está haciendo este? ¿Para dónde va este? Y cuando Dios trancó la puerta, ¿quién la abre? Nadie. ¿Y cuándo salieron? Cuando Dios ordenó, hasta aquí, se para el barca, salgan. Ahí vemos claramente, hermano, cómo será el juicio de Dios. Porque el diluvio es el juicio que Dios hizo. Es un Dios justo, amoroso, nos da oportunidad, pero como todo tiene un límite, no lo sabemos nosotros. El mismo Señor nos lo dijo, que su segunda venida ni los ángeles, solo el Padre lo sabe. Pero en ese tercer versículo que nos quede marcado, que será como los tiempos de Noé. Porque el mismo Señor Jesucristo en su primera venida nos los dejó escrito. ¿Cuántas veces le hablamos nosotros a la gente de la resurrección? Y muchas personas, cuando le hablamos de la resurrección, dicen que estamos locos. Bueno, no importa. Yo sé que gracias a que alguien me predicó el Evangelio, yo estoy aquí y muchos de ustedes, hermanos.
Gracias a esas personas que el mundo tilda de loco, estamos nosotros con la salvación. Gracias a esas personas que nos dio esa palabra. Oye, no seamos egoístas, llevemos esa palabra también a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, sembremos. A veces queremos sembrar y yo recoger la cosecha. El viejito estaba sembrando y dijo, alguien vendrá a recoger esta manzana, podridas no se van a quedar. La palabra de Dios no vuelve vacía. Nosotros tenemos que sembrar. Si Dios me permite cosechar, gloria a Dios, y si no me permite, gloria a Dios. Pero tenemos nosotros que sembrar. Veamos, hermanos, entonces, todo lo que yo necesito lo aprendí con Noé. ¿Dónde te montarías? Sí, vamos a apartarnos un poco, ser sincero, imaginemos que estuviésemos en el mundo, o tratemos en algún momento de ver cómo pensaría el mundo. Si al mundo le decimos, mira, aquí está un viejito, tiene como 500, 600 años, más o menos ahí el Señor está ahí armando algo y que Dios le dijo, no sé, que hicieron arca, según lo que le reveló, aquí lo tienes, ¿ok? Habrá comida, habrá todas las cosas necesarias para poder sobrevivir durante el tiempo que Dios considere. Pero al lado nos dice, epa, aquí tienes algo parecido al Titanic, mira qué bonito, luces, música, lujuria, vas a pasear por el mundo, y hasta alguien personas que trabajaban en el Titanic decían que ni Dios lo hundía. Estamos en el mundo, ¿sí? No conocemos nada de Noé. ¿Dónde te inclina la carne, hermano? Créame que la mayoría decimos, me voy para allá para el Titanic. Pero ¿cuál se hundió? En el año 1912 se hundió el Titanic. Al cuarto día, en la madrugada entre el tercer y cuarto día se hundió el Titanic. Y fue hecho por los mejores ingenieros aeronavales. Fue hecho por personas. Noé simplemente era Dios que le decía, estas son las medidas, haz esto, haz aquello. Y él no dudaba, simplemente iba, creyó, trabajó y tuvo fe. ¿Y cuál se hundió? El Titanic. Tengan cuidado, hermano. Porque en el mundo a veces nos paran en el puerto y nos dicen, vente para acá. Y digo, no, a mí déjame tranquilito aquí. Yo voy aquí en el arca de Noé porque me la conduce, es el Señor, ahí está mi salvación. Yo quiero entrar en esa puerta, yo quiero estar cerca de esa luz, yo quiero estar pegado en esa roca fuerte que es mi Señor. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando nos inviten a montarnos, vean el pasaje. Epa, ¿qué es esto? ¿Es el arca o es el Titanic? ¿Dónde me voy a montar? Y veamos, para concluir, hermanos, todo lo que yo necesito, de verdad, que lo aprendí con Noé. Ante todo, no pierdas el barco. Todos sabemos en el puerto que están todos a bordo, es que todo el mundo deja todo tirado, se quedó, porque hay un tiempo, y en lo que gritan allí, todos a bordo, hay un tiempo contado. El que llegó, y el que no, chao, arrancó. Ese grito, todos a bordo, es porque ya están preparándose para zarpar el barco y salir. Entonces, ante todo, no pierdas el barco. Recuerda que solo hay un barco y todos estamos en ese mismo barco y debemos convivir con él. Barco es la salvación. Todos nosotros somos un equipo para servirle a Dios. Todos nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, la de nuestros hermanos, que aunque es responsabilidad de él, tenemos que llevarle esa palabra. Entonces todos estamos en el mismo barco, conducido por supuesto por Dios. Sé previsor. Planea las cosas con anticipación. Recuerda que no estaba lloviendo cuando Noé construyó su barco, para nada, también se reía. Entonces seamos previsores. Dios te revela algo, ora, trabaja y no te desanimes. Porque en este mundo tendremos problemas. ¿Quién no va a tener problemas? Todos, unos más, unos menos. Pero nosotros sabemos que no somos de este mundo, no sabemos que somos del Señor, que solo estamos simplemente para fructificar, para llevar su reino adelante. Exacto. Mantente en buen estado físico y mental toda la vida. Cuando tengas 60 años, tal vez alguien te pida que hagas algo grande, 80, 100. Fíjense que cuando nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes, ¿quién le acercó los panes y los peces para que los multiplicaran? Un niño. Si Dios tiene edad, no tiene edad. A Noé le dijo, una edad avanzada, prepara el arca. Y el niño fue que se acercó los panes y los peces para que el Señor los multiplicara. No hay. Esa es nuestra mente, rompamos con eso. El Señor sabe cuándo, no lo sé yo, no lo sabe nadie, su gloria es de Él, pero tenemos que estar alertas. Por lo tanto, tanto físicamente, mentalmente y espiritualmente debemos estar preparados.
No escuches a los críticos que creen que estás loco. Simplemente sigue haciendo el trabajo que tengas que hacer. Dios te llamó a que a adorar, a predicar, a llevar la palabra. ¿Qué es lo que vamos a construir el reino de Dios? Hazlo. Si Dios te dice, Él provee. Cuando Dios nos llama a la batalla, Él va al frente de nosotros. Dios no va a llamar a nadie a que nos respalde. Ahí está, pactó con Noé. Él pactó, no Noé, Dios. Tengamos ese corazón, preparemos ese corazón para poder pactar con Dios. Construye tu futuro sobre una buena base. No empieces a construir el barco por el tejado. Más de uno, hermano, queremos inmediatamente empezar a construir o llegar a un sitio y no. ¿Ustedes creen que Noé empezó por la ventana? Empezó por el último piso, ¿no? No empezó abajo. Poco a poco, así construyamos nuestro ministerio. Así respaldemos nuestros talentos y dones que Dios nos ha dado. Si Dios nos llama, Él sabe cuándo, cómo, no nosotros. Hasta que no reconozcamos eso, pues Dios no podrá obrar en cada uno de nosotros. La velocidad no siempre es una ventaja. Muchos creemos, ¿verdad? Los caracoles estaban a bordo junto con los leopardos. Qué interesante, ¿no? En esa arca estaban los leopardos, los caracoles, y todos estaban quietos, todos estaban sujetos. ¿A quién? A Dios. ¿Quieres que Dios trabaje contigo? Tenemos que sujetarnos. ¿Quieres que Dios pacte contigo? Sé obediente. Porque son características que Dios ve. Ahí estaba. ¿Usted cree que el leopardo estaba corriendo más que el caracol? Epa, todos, la jirafa, todo el mundo estaba allí sujeto. Cuando estés estresado, y en estos días pues todos sabemos las situaciones, relájate. El barco marcará tu rumbo y Dios te dirá cuándo tienes que desembarcar. Por eso muchos de nosotros queremos ir a nuestro propio ritmo. No, relájate, como dicen ahora los chamos, bájale dos. Dios está con nosotros. ¿Cuántas veces estamos en una cola y queremos desesperarnos? No consigo esto, no consigo aquello, o estoy en algún lado, y somos humanos, porque a mí también a veces somos atacados por el enemigo, pero en esos momentos, ¿por qué no nos fichamos? Porque una moneda tiene cara y sello. ¿Por qué no digo, epa, Señor, tú me mandaste esta cola, es para yo alabarte, para yo bendecirte, para llevar tu palabra, tú me vas a suplir, si no es aquí, más allá? Y si no me das, bueno, una capa, me vas a mandar una paca mañana. Pero teniendo fe, no como estas personas que iban sin el paraguas. No, yo voy a andar siempre con mi paraguas, yo siempre voy a andar armado con mi arma, voy a andar siempre con la palabra de Dios. Recuerda que el arca fue construida por un aficionado que se puso en manos de Dios, condición sine qua non. ¿Quieres que Dios trabaje contigo? ¿Quieres que Dios te revele? No eres tú en tus manos, no soy yo en mis manos, es la mano de Dios quien nos va a moldear a cada uno de nosotros. Y el Titanic fue hecho por ¿quién? Los mejores profesionales del mundo. Bueno, ¿cómo será que alguien gritó en el puerto cuando salió? Bueno, eso ni Dios lo hunde. ¿Por qué? Porque fue hecho por hombre. Y todo lo que es hecho por hombre no viene de Dios. Pero el arca no se hundió, no tenía timón. Un equipo para servirle a Dios.